Y bueno, ha sido un día un poco cargadito con cosas ahí interesantes que yo creo que podemos comentar rápidamente y que por supuesto les traigo este video para conocer sus opiniones de las cosas que están sucediendo. Así que no me voy a enredar muchísimo más con este tema de la introducción. Damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, día bastante agitadito en algunas cositas, en algunas otras bastante tranquilas, pero bueno, lo cierto es que hay varias cosas que han estado saliendo en las últimas horas de Kylian Mbappé que a mí particularmente me parece bastante interesante y creo que podemos comentar. Entonces, a ver, quiero empezar hablando sobre algo que ha estado ocurriendo en las últimas horas, que ha estado sacudiendo lo que es el mundo de las redes sociales, y es que la Fiorentina, club al que pertenece, en el que juega Luka Jovic, ahí hemos quedado mejor. Ok, Luka Jovic es un futbolista que ahorita pertenece a la Fiorentina, aunque el 50% de sus derechos todavía están con el Real Madrid. Habría sido dejado de la Conference League, creo que es la competencia que va a disputar este equipo italiano. Y pues hablamos hablando mucho de, obviamente, un futbolista que ha dejado traumatizado al club blanco, de tantas situaciones que ha presentado el Real Madrid con futbolistas como Jovic, como Eden Hazard en las últimas temporadas. Ha quedado con una especie de trauma con fichar delanteros que, a menos que no sean super cracks, no hacen ningún tipo de movimiento, como hemos visto con jugadores como Camavinga, que bueno, lo de Camavinga creo que también obedece a que ¿cómo te digo? No representaba mayor riesgo. Sin embargo, después hemos visto que han fichado a Tchouaméni, que las estadísticas o los números o lo que parecía ser era algo que iba a ser absolutamente de crack y esto se volvió a bajar. Y el otro fichaje que hemos visto así grande ha sido el señor Jude Bellingham. Entonces, lo que les quiero decir, el Real Madrid debe entender una cosa, ok, salió horrible el fichaje de Jovic, sí, pero tampoco nos vamos a poner a pensar que vamos a durar toda la vida sin fichar delanteros o 10 temporadas sin fichar delanteros hasta que nos salga un Cristiano Ronaldo, porque realmente así es el mundo del fútbol. Salen cosas bien y salen cosas mal. Lo digo porque la gente está tratando de justificar la pasividad con la que el club está manejando el tema de la delantera relacionada con el tema de Luka Jovic. Otra de las cosas que hay por ahí es que Joao Cancelo parece que está más cerca que nunca de fichar por el Barça. No sé si estará oficial en las próximas horas. Y la gente está diciendo que sí, que lo otro, que el Barça, que en quiebra, que no sé qué más, y fichando a Cancelo. Creo que es una sesión con una opción de compra de 20 millones de euros. Y analizando un poquito la situación. A ver, nosotros tenemos que pensar una cosa. Es ridículo pensar que el Barça se esté moviendo de esta manera y fichando y haciendo cosas teniendo en cuenta los problemas que tiene. Pero también a ciencia cierta, díganme a ustedes qué les sorprende de esto, qué les sorprende de Tebas, del fútbol español, del Palanca Fútbol Club. De verdad, ¿qué les sorprende? Es absolutamente normal y no se extrañen que que terminen sacándose otro fichaje y que igual terminen inscribiéndolos a todos pese a los problemas que existen. Olvídense de eso, aquí nadie va a detener a esta mafia. Así que poco más que añadir en ese aspecto. Quiero que hablemos rápidamente de lo que se está comentando de Kylian Mbappé a escasos 2 días de que finalice el mercado de fichajes. Y voy a empezar hablando con algo que ha dicho Carlos Carpio. Voy a hablar de dos periodistas que básicamente siempre me he fiado de ellos, creo que tienen información bastante interesante y voy a hablar también de Ramón Álvarez de Mon, que es cierto que desde que pasó lo de Messi, que él predijo, y el primer patinazo de Kylian Mbappé, creo que ha tenido momentos bastante complicados. Ok, empezamos por lo que ha dicho Carlos Carpio, que en este caso ha hablado de que hay una posibilidad más alta de que el Real Madrid acabe adquiriendo un futbolista, un atacante en modo sesión que la llegada de Kylian Mbappé. Sin embargo, él mismo ayer comentaba que el Real Madrid solamente está a una llamada de que todo esto suceda. Quiero decir, me hacen una llamada de Faisal Amario de algún emisario del PSG y ya yo tengo todo listo para hacer un traspaso express. Es lo que comentaba Carpio, que es más posible que venga un futbolista en forma de cesión que termine llegando Kylian Mbappé como traspasado. Y bueno, se estaba hablando también últimamente de Lukaku en una especie de cesión sin opción a compra o algo así estuve leyendo. También se lo escuché a Rodri Fáez.
Pero bueno, triste y lamentable que el Real Madrid haya tenido a punta de caramelo a Harry Kane, que pudo haber habido una posibilidad de fichar a Mbappé y que terminemos con Lukaku. Eso lo vamos a hablar seguramente si llega a suceder. Ok, lo otro que les quiero comentar es lo que ha comentado Mario Cortegana, que dice, en el Paris Saint-Germain piensan que Mbappé está más cerca de renovar que antes. Creen que hay varios factores que pueden provocar que renueve a lo largo de la temporada. Piensan que podría ocurrir lo mismo que la temporada 21-22, es lo que comentaba Cortegana. Lo que yo les dije en un principio, justo después de que el PSG dijera cosas como no, hay un problema, si no renuevas te vas, y después como que cambiaron el chip, a mí me hace pensar, y están en todo su derecho, y creo que tienen toda la razón, que esta gente se puso a pensar, a ver, si logramos convencerlo una vez, ¿quién nos va a decir a nosotros que no podremos convencerlo una vez más de renovar? Honestamente, es el escenario que yo veo menos posible a día de hoy por muchísimos factores. Es que me extrañaría un montón, pero creo que la frase me extrañaría no cuadra muy bien cuando han pasado de todo tipo de cosas en esta situación. Pero es cierto que me parecería absolutamente absurdo. Y creo que dejaría en evidencia las intenciones de Kylian Mbappé como futbolista y seguramente lo que vaya a marcar su carrera, porque estamos hablando de un futbolista que ya tiene 24 años, no es tan joven como era cuando salió del Mónaco y por supuesto son años que para mí deportivamente él los ha ido perdiendo y que le han ido costando un montón. La siguiente información y con esto cerramos es lo que ha comentado Ramón Álvarez de Mon, que dice, es cierto que Al-Khelaifi es más optimista con la posibilidad de renovar a Mbappé, pero veremos si tiene fundamento o no. Faisal Amari le comunicó hace poco al Real Madrid que su hijo no va a renovar. Es lo que les estoy diciendo, me parecería demasiado extraño que después de todo, de que le apartaran, de que lo sometieran a esa presión mediática, este hombre acaba renovando, además de darse cuenta de que es un equipo que deportivamente nunca da la sensación de que vaya a lograr algo importante debido a sus malas gestiones, además de lo que ya les había comentado de cómo le han presionado mediáticamente y por supuesto la única manera, lo único que puede hacer el Real Madrid a día de hoy es esperar pacientemente que si algo sucede este verano, como dice Carpio, sacar el dinero y hacer un traspaso express. Y si algo no sucede, pues ya esperar a 2024 a ver si este hombre no renueva y acaba viniendo con una prima de fichaje. No vamos a decir gratis porque va a ganar seguramente la prima de fichaje más jugosa de la historia del fútbol apartando a equipos estado. Así que bueno, es un tema bastante complicado y creo que queda en evidencia cada día. Vamos a ver qué acaba pasando. Quedan 2 semanitas, ya se está hablando, 2 días, perdón, se está hablando de un posible refuerzo en modo sesión. Y bueno, vamos a ver, espero que sea un delantero por lo menos que valga la pena. Así de sencillo, que valga la pena y que por supuesto nos vaya a ayudar porque estamos hablando de que vamos a estar 2 meses seguramente sin Vinicius. Se habla de mes y medio, pero yo creo que esto se puede alargar y creo que hay que prevenirlo. Así que nada, me toca despedirme en ese instante. Espero que hayan disfrutado de este video. Espero saber su opinión en los comentarios. Repito, eh, que no nos traumatice lo que está pasando con Jovic, que puede pasar en cualquier caso en el mundo del fútbol. Lo de Cancelo, pues no me sorprende absolutamente nada que tenga que ver con el Palancas y el fútbol español. Y lo del tema Mbappé, complicado como siempre. Mucha gente habla de una posible renovación. Yo la verdad me quedan muchas dudas de que eso pueda suceder, pero nada, espero saber su opinión en los comentarios. Lo de siempre, gracias por acompañarme. A la Madrid, like, suscripción. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.